Inversiones Fáciles, estamos en la página oficial de Inversiones Fáciles y estamos en mi página personal de Poncho de Anda. Me acompaña Quentin B. Smith, es mi amigo y partner, somos socios en una nueva empresa, una nueva, ¿cómo le podríamos decir? Una nueva idea, un proyecto que hemos arrancado desde hace algunos meses donde vamos a ayudarles a todos ustedes a que puedan invertir en la bolsa de valores. Quentin, I was telling them, y voy a hacer traducción simultánea para que todos vayamos entendiendo qué es lo que estamos hablando. Quentin no habla español, pero Quentin es un fregón para todo lo que tiene que ver con la inversión en la bolsa de valores. Esto es algo que él conoce muy bien. Yo también lo he conocido de una manera muy diferente a como él lo conoce, pero juntos les vamos a enseñar, hoy vamos a enseñarles cómo invertir criptomonedas. Quentin, I was explaining them that you and I were partners, along with another two partners that we have that are not here today. But we have a company, we have a project that is named Inversiones Fáciles. In English, it would be Stocks Made Simple. Stocks Made Simple, yeah. Right. But the main point about doing this project together is that we want to share with people what we know. Queremos compartir con ustedes lo que sabemos, le estoy diciendo. So that's the point, right? Ese es el punto. Sí, sí. Ese es el punto, está contento. Gracias, Pancho. Quentin, before we start, y les voy a decir, el día de hoy lo que vamos a hacer es explicarles cómo funcionan las criptomonedas y cómo pueden ustedes abrir su primera cuenta de criptomoneda. Pero antes de hacer eso, me gustaría que conocieran un poquito de Quentin. Les voy a hablar también mi background que yo tengo con el tema de las inversiones y por qué es que hemos decidido hacer esto. Pero antes, Quentin, I'm telling people like why we decided we wanted to do this and what's the background you have and why you want to do this project. For sure. Yeah, thank you. So this project is a passion project. We all know people who just weren't brought up to know stocks and investing. I'm one of them. Okay. Este es un proyecto que es una pasión para mí. Queríamos traer gente que no tiene ningún conocimiento en cuanto al tema de las inversiones, pero que quieren entrar en el mundo de las inversiones. Sí, yep. And it's hard to find that information, right? Es difícil encontrar esa información. Muy difícil. So it's on YouTube. En YouTube. Or you have to meet someone who's 100 years old. O tienes que conocer a alguien que tenga 100 años, que tiene mucha experiencia. And they're so boring. And so I went to school for it, and I realized that, man, there are so many people that don't know how to do this, and including me. Like I wish I knew how to do this growing up. So cuando él fue a la escuela se dio cuenta que había mucha gente que no entendía sobre cómo funcionaba el mundo de las inversiones. Dijo, ok, creo que aquí hay un lugar donde podemos enseñarle a otras personas a hacer algo que puede traerles cosas buenas. Mm-hmm. Exactly. So you hear it all the time on all the social networks. You'll see Bitcoin, cryptocurrency, and you see people making money but don't know how. So that's what we're going to show you guys today. Y normalmente ves a gente entrando a plataformas como cryptocurrency.com y otras más, donde sí, hacen dinero, pero no tienen ni idea de por qué están haciendo dinero, o pierden dinero y no tienen idea de por qué están perdiendo dinero. Y precisamente lo que vamos a hacer con esta plataforma, con Inversiones Fáciles, es enseñarles cómo es que se hace el dinero. Exactly. So en Spanish, lo voy a decir primero, Quentin, es lo que les vamos a enseñar, porque tenemos que ir paso a paso, y esto va a ser una serie de clínicas y de en vivos que vamos a estar haciendo juntos por mucho tiempo, pero creo que la base es que abramos una cuenta. ¿Cómo se abre una cuenta de criptomoneda? Yo no tenía mucha idea, y ahora les cuento un poquito de mí. Yo no tenía mucha idea de cómo funcionaba el mundo de las criptomonedas. Toda mi vida, por mi papá, que siempre se dedicó, para los que no lo saben, pero mi papá siempre se dedicó al mundo de las finanzas. Él abrió casas de bolsa en México, se dedicaba a ayudar a personas a invertir en la bolsa de valores. Era un tipo 100% de finanzas y él siempre me enseñó y me decía, tu dinero no lo quieres tener en un banco muerto. En el banco el dinero está perdido porque solamente el banco está haciendo dinero con tu dinero. Tú lo que quieres hacer con tu dinero es que produzca más. And what I'm telling them, Quentin, is the story about my father, how he told me that your money in a bank is wasted. No good. No es bueno. No es bueno. Entonces, mi papá me decía, no tires tu dinero en un banco, inviértelo. Y no tienes que ponerlo en una empresa, no tienes que abrir una compañía.
te puedes hacer socio de otras compañías. Hay compañías, hay empresas que son muy poderosas en el mundo, un Apple, un Microsoft, un Tesla, un banco como Bank of America, Citibank, que tú le pones el dinero, you put the money, pones el dinero y te vuelves, you become partner with them, te vuelves socio de ellos. Y en el momento en el que te vuelves socio de ellos, si esas compañías están haciendo dinero, tú haces dinero con ellos. Y entonces tu dinero se reproduce. Y esa es la idea de la inversión en la bolsa de valores, en criptomonedas, en Forex, en lo que tú quieras hacer, que es lo que vamos a aprender nosotros con esta plataforma y con lo que estamos haciendo ahora. Ese es el punto clave. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, la primera manera de empezar es abriendo cuentas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. I was telling them that the first thing you need to do in order to start investing is you have to open up an account. Yeah, very first thing. Yeah, very first thing. So let's show them how can you open, cómo puedes abrir, how can you open up an account, a crypto account. Y hoy nos vamos a enfocar en cripto. ¿Cómo puedes abrir una cuenta de cripto? So the first thing you need to do is find a trusted website to do it. Because cryptocurrency, there are no rules. The no hay reglas para cripto, para la criptomoneda. Regulate it like regular money. So exacto. O sea, website. El tema de la criptomoneda es que el gobierno no regula la criptomoneda y eso le da mucha libertad. So there are three big ones that I want to show everyone today. Okay, hay tres plataformas grandes que les vamos a enseñar el día de hoy. So let's pull up the first one. There are three big ones we'll talk about today. So aquí las tenemos. Coinbase. Yep. Let's do it. So give me one second. Okay, Coinbase. Yep. Voy a parar el video de nosotros para que la gente pueda ver. Okay, so Coinbase. Coinbase, ¿qué es? What is Coinbase? Coinbase is almost like a PayPal, but for cryptocurrency. Coinbase es como el PayPal de las criptomonedas. Sí. So you'll be able to buy Bitcoin in a matter of minutes. And you may have heard of other cryptocurrencies as well. You can buy those here too. Ok, todas las criptomonedas que son más reconocidas, que son más seguras, son las que vas a encontrar en esta plataforma. Y cuando tú quieras hacer movimientos con esas criptomonedas, este es el lugar al que tienes que ir. Hey, should we talk about why crypto is important? Sí, me está diciendo Quentin que por qué no hablamos por qué la criptomoneda es importante y creo que sí es válido. ¿Por qué la criptomoneda? Why is it important? ¿Por qué es importante, Quentin? So cryptocurrency, the idea is that it's one currency for the whole world. For everybody. La idea de la criptomoneda es que es una sola moneda para el mundo entero. So it makes it simple. We don't have to convert our money to other currencies anymore. Everyone will have like the same Bitcoin or same cryptocurrency. No tenemos que estar cambiando monedas entre $1, $1 o decidiendo cuál es la moneda que tenemos que utilizar. La criptomoneda funciona para el mundo entero. And I think the most important thing is cryptocurrency is not created by the government. So the price of it won't go down, up and down, or down to zero like some currencies do. Otra cosa muy importante es que la criptomoneda no está regulada por los países, por las instituciones financieras de los países. La criptomoneda la regula las personas y eso quiere decir que no es algo que te decidan de un día a otro si vale más o vale menos, que es lo que sucede normalmente con nuestras monedas, el peso, el dólar, hay inflación, etcétera. Bueno, hoy vale más la moneda, vale menos y estás constantemente luchando contra eso. La criptomoneda la regula la gente. Exactly, because we've heard about Venezuela, El Salvador, all these places where the money goes to zero because of the government. So cryptocurrency takes the government out of it. So it should be good for everyone. Es lo que pasa con países como Venezuela, como El Salvador, que están utilizando la criptomoneda porque en sus países la moneda no vale absolutamente nada. Y de eso se trata, utilizar una moneda que para todos valga lo mismo. Y por eso es que estamos haciendo esto. I think it's also important because it's almost untraceable. Right there, the account that you make, the public can't see your name. So if you need to send money to your family or friends, no one can really track it, which is so cool. Otra cosa que es increíble de esta moneda es que nadie la puede rastrear. La moneda tú la tienes, si se la quieres enviar a tus
hermanos, a tus papás, a algún amigo, porque simplemente les quieres regalar dinero, nadie te va a cuestionar por qué les diste ese dinero. El dinero simplemente se transfiere de una persona a otra y nadie sabe qué es lo que sucedió con esa transacción. Es entre una persona y la otra, y los gobiernos no interfieren, las instituciones no interfieren, es directo. Yo tengo un celular y te lo cambio por este vaso, ¿sí? Ok, te doy mi celular, yo agarro el vaso y la transacción está hecha. Es así de simple. And it's fast, Pancho. Very, very fast. It takes 5 seconds, so you'll get your money instead of 5 days. Y es muy rápida. Sucede en cuestión de minutos en lugar de cómo funcionan los bancos, que normalmente tarda entre 4 o 5 días. Si yo quiero hacer una transferencia entre México y los Estados Unidos, si ya la hago interbancaria, se va a tardar 4 o 5 días entre el momento en el que el dinero sale y llega a la cuenta de la otra persona. Con la criptomoneda, estas cuentas, como se mueven a nivel digital, inmediatamente están transferidas a la otra persona y la otra persona ya tiene disponibilidad de esa moneda. Exactly. So, this is one of the top 3 websites I would recommend. So, the pros of it is that it's very trusted. But there are some cons, and we'll talk about the cons too. Sí, el pro que tiene la criptomoneda es que a lo largo de los años ha agarrado mucha confiabilidad. Obviamente depende de la criptomoneda que estés utilizando. And I was telling them, Quentin, that yeah, it's you can trust on cryptocurrency, but it depends on which currency you're using. Exactly. Not every currency is good. So you gotta you need to know which currency you're using. Exactly. Lo que le quiero decir es que tienes que estar muy seguro de qué criptomoneda estás utilizando, porque hay mucho scam, hay mucha mentira en el tema de las criptomonedas. Solamente hay un cierto número de criptomonedas que son seguras para utilizar. Exactly. So Coinbase is number 1. They have 68 million users. So it's really trusted. That's the pros. The cons are you can't use a credit card. So that's not as fun. De las criptomonedas, Coinbase es la más segura de todas. El problema es que con Coinbase tú no puedes utilizar tarjetas de débito, ni lo puedes utilizar como dinero directamente cuando vas a una tienda. Ese es el contra que tiene. ¿Cuál es el pro que tiene Coinbase? Que es una de las monedas que más dinero ha hecho y que más seguridad tiene. Exactly. So, and then there are 2 other ones. So let's talk about the next one. Ok, hay otras 2, además de las criptomonedas, que son, which are they? So the second one is crypto.com. Crypto.com. Ok, les muestro. Crypto.com, aquí lo tenemos. Este es crypto.com. Mm-hmm. You can hit Estados Unidos here. Can you click? Yeah, let me do it here in crypto.com. Yo le pico en Estados Unidos. Perfecto. Sí. You see, it's a very big website. They have... Es una página muy grande. The pros to this one is they have over 50 different cryptocurrencies. So you have a lot more than Coinbase. Ok, la ventaja de Crypto.com es que tiene más criptomonedas disponibles que Coinbase. Coinbase es más restringida, pero en Crypto.com tienes acceso a más monedas porque es la plataforma más grande. And you can use a credit card here. Y puedes usar tarjeta de crédito. So, en Coinbase, y le voy a hacer una pregunta, en Coinbase no puedes utilizar tarjeta de crédito. You cannot use credit cards on Coinbase. Coinbase. Debit cards. Ok, solamente tarjetas de débito se pueden utilizar en Coinbase, pero en el caso de Crypto.com sí puedes utilizar tarjetas de crédito. Quiere decir que no necesitas tu dinero para invertir. Para algunos funciona eso porque no te importa entrar en deuda. Para quienes no quieren entrar en deuda, creo que Coinbase sigue siendo la manera más segura de hacer la inversión. I was telling them that if you don't care about risk your money or getting in debt, then crypto is a very good option if you want to use a credit card. But if you just want to use your money, then Coinbase, it's still a really good option. So you're not going to be owing money to no one. Exactly. It's your money. It just depends on your style. Depends on your lifestyle. So, so the downside to Coinbase and Crypto.com, because we want to be real here, is that the IRS tracks these 2 websites in the United States. Which ones? Crypto and Coinbase. Yes. Sí. Ok, lo que dice que lo único que es complicado sobre Crypto.com y Coinbase es que el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, que es el IRS, sí va a monitorear los movimientos que tú estás haciendo dentro de las plataformas. And what about the rest of the world? What if you're in Mexico, you're in Venezuela,
Is it going to be tracked? If you're in the rest of the world, it's hard to get a Coinbase. So that's why I wanted to give everyone the second option. Crypto.com works around the world. Ok, entonces Coinbase, y lo que me dice es que Coinbase es muy difícil que puedas descargar la plataforma en el resto del mundo. Pero en el caso de Crypto.com, no importa en qué lugar del mundo tú te encuentres, esa es una plataforma que sí puedes descargar y está disponible para todo el mundo. Puede estar en Venezuela, puede estar en México, puede estar en Colombia, puede estar en los Estados Unidos, en Guatemala. Vas a tener acceso a Crypto.com. So crypto is available to everyone. Coinbase will not be available to everyone. Exactly. Okay. Exactly. No está disponible para todo el mundo Coinbase. Solamente los que estamos en Estados Unidos. But for people that lives in the United States, Coinbase is a good option, right? Exactly. Es una buena opción. Exactly. Okay. Both of these are really good options. And I just want to say the IRS does track them after you do $20,000 in transactions, buying and selling. Ok, lo que me estaba diciendo es que el monitoreo comienza después de que tú estás haciendo más de $20,000 al mes en criptomonedas. Exactly. Ojalá y estemos haciendo más de $20,000 al mes los que estamos hablando en esta plataforma. I'm telling that hopefully whomever is watching is going to be doing more than $20,000 in cryptocurrency, which would be great. So nada más tengan en cuenta que si están haciendo más de $20,000, los van a empezar a seguir. No sé cómo funcionan las leyes de tributación en los países de cada uno de nosotros, pero sí les puedo decir que hay un punto en el que si tú empiezas a hacer demasiado dinero, tanto con Coinbase como con Crypto.com van a empezar a seguir tu movimiento financiero. Ellos van a ver qué es lo que tú estás haciendo, porque evidentemente lo que quieren es que pagues impuestos. What they want is you to pay for income tax. So that's why they start following you. Exactly. And so how did I find that out? Lo que me va a decir es cómo averiguó esto. Yeah, which is... It happened to me. Le sucedió ya. Él se puso a invertir y te agarraron, compadre. Oh, they man. got you. They got me, man. I did $294,000 and I got a letter from the IRS. Okay. Hizo más de $40,000 y básicamente lo que sucedió fue que el IRS lo buscó y le dijo, ok, ¿qué está pasando aquí? Explícanos qué está sucediendo. Y le tocó explicar. So now I like to tell people $20,000, don't stay under. Entonces lo que le gusta decirle a la gente es que por favor más de $20,000 o manténgase abajo de $20,000 o van a tener que empezar a declarar si utilizan Crypto.com o Coinbase.com. So these options are good for sending money to your friends and family. Sí. If you need to send $100, $1,000, this works. Yes. Perfect. Okay. And then after that, so you have these two options. Which would be the third option? The third option is Binance. I love it the most. That's okay. Binance. So háblame de Binance. Dice que la tercera opción, que es muy buena, es Binance. Y le estoy pidiendo que me explique un poquito cómo funciona Binance. Ahí tenemos, esto es Binance. ¿Estamos de acuerdo? So that's Binance. Yep, that's Binance. So I left this one for last because if you live in the United States, you won't be able to get a Binance. All right. Okay. So this website right here is a Binance that was created for the United States. Ok, lo que me está diciendo es que Binance es una plataforma que regularmente, si tú vives en los Estados Unidos, no la puedes utilizar. So you cannot use Binance if you live in the United States. No. And I want to invite you to Google Binance.com if you can. Here's the thing. Here's the thing, and you can explain this in Spanish. Sí. Binance is number one around the world. The world uses it. The United States was not getting any tax money on it. And Binance said, we'll just leave the United States. Ok, básicamente lo que sucedió con Binance es que Binance está operando en el mundo entero. El gobierno de los Estados Unidos, como vio que no está obteniendo nada de impuestos con el dinero que se hacía a través de Binance, empezó a poner muchos problemas y la compañía, la plataforma de Binance simplemente decidió que ya no iban a trabajar con los Estados Unidos. Entonces, si tú vives en Estados Unidos no puedes utilizar Binance, pero si vives en el resto del mundo,
Binance definitivamente es una opción que tú puedes utilizar y me imagino que muchos que están en el extranjero es lo que hacen. So I just told them what you just tell me that if you use Binance, it's because you're not in the United States. Because Exactly. they don't want to work with the U.S. government because it's about paying taxes. Yeah, but it's a lot of paperwork. And basically, what you're looking at here, you see in the top left corner, it says Binance.us. Yep. This is a Binance that a politician created for the US. Okay. Esto lo And creó un they político. Which monitored politician? that. ¿Qué político? Esto lo creó un político para los Estados Unidos. Which politician? We'll have to Google. She's not a big politician. We'll have to Google her name, but she's in the Congress? ¿Está en el Congreso? yes. So this Sí. website, Binance.us, is monitored by the IRS. So it's not the good one. Ok, so Binance US está monitoreada por el gobierno de los Estados Unidos y esa no sirve. Yeah, Básicamente. Don't do No, it. si viven en los Estados Unidos, no se metan en eso. Exactly. Ok. So, Pancho, I'm not sure if you could do this on the live, but if you Google Binance, you'll see two. You'll see Binance and you'll see Binance.us. Ok, si se meten en internet, presten mucha atención porque van a ver dos páginas. Una que dice Binance.us. Binance.us, que es Binance.us, esa está regulada por el gobierno de los Estados Unidos. Pero si se van a Binance.com, Sí. esa no está regulada por el gobierno de los Estados Unidos y no se paga impuestos. You don't pay taxes around the world, right? Exactly. No importa en qué lugar del mundo ustedes se encuentren, con excepción de los Estados Unidos. Si están en Papúa Nueva Guinea, si están en Australia, si están en México, están en El Salvador, en Perú, no importa. La plataforma va a funcionar para ustedes. Solamente los que vivimos en Estados Unidos tenemos que utilizar Binance.us y no es la mejor opción. Para los que vivimos en Estados Unidos, la mejor opción es Coinbase.com. Exactly. Okay. So that gives you a few options. I always recommend Googling Binance to make sure you're getting the one that's not .us. Yes. There's another one that's .com. And if for all of us to have the luxury of being able to set this up using our parents' address or friend's address or maybe our own in another country, Binance would be the number one choice. Muy bien. Oye, Quentin, y ahora hablando un poquito de criptomonedas, Bitcoin. Todo el mundo estaba vuelto loco. Everyone was going crazy 2 weeks ago because Bitcoin was $34,000. Oh yeah. And now it's $10,000 up. So that tells you what's going on with Bitcoin. Bitcoin, it's very tricky. Yes. It could go up and down very fast. Lo que le estoy diciendo es que hace una semana estábamos muy preocupados porque Bitcoin había bajado a $36,000, $34,000 y en cuestión de una semana volvió a subir a $43,000. Quiere decir que ya está $10,000 arriba el valor de Bitcoin. Y la gente que invirtió cuando estaba hace una semana en $33,000, hicieron mucho dinero. The people who invested when it was $33,000 a week ago, they made a lot of money. Exactly. And it'll keep going. I mean, I first bought Bitcoin at $3,000, so it's been good. You want to get in. ¿Tú compraste a $3,000, desgraciado? Go ahead. Yeah, I just said that you MF bought at $3,000. Yeah, man. Yeah. I'll be honest, Pancho. I sold it at 17,000. So from 3,000 to 17 now. So okay. So la vendiste en 17,000, pero even though from 3,000 to 17,000, that's a lot of money. That's good. Yeah, it's good. It was good. That's good. Okay, but it might go higher, right? College. What'd you say? ¿Cuáles son las predicciones? What are the predictions for the Coinbase? Like, si yo entro hoy en Coinbase, que está en 43,000, that it's $43,000. What are the predictions? ¿Cuáles son las predicciones? I would say we're going back to 60,000. It hit 60,000, 62,000 and came back down a little. So dice que debe de subir a $63,000 y después quizá vuelva a bajar otro poco, pero si el que entra en este momento en Coinbase debe de llegar a tener su moneda con un valor de $63,000. Yeah, and so the big question is, if you've never invested in anything, how can you prevent losing money in crypto? And I'm going to show you guys. ¿Cómo puedes tú prevenir
de perder dinero en cripto, y eso es lo que nos va a enseñar a continuación. Antes de que sigamos con eso, before we continue, I just want to remind people that we have a platform. Tenemos una plataforma that we're creating in order precisely to what we're doing right now, que es la razón por la que fue creada es precisamente para lo que estamos hablando ahora, que es ayudar a otras personas a que puedan hacer dinero, no solamente en criptomoneda, pero en otras áreas, como puede ser la inversión clásica en la bolsa de valores, o puede ser el Forex, que esa es la inversión de todas las monedas internacionales, es la bolsa de valores del mundo entero. La plataforma, para los que quieran investigar un poco, se llama inverfaciles.com. Vayan ahí, dense de alta, suscríbanse, y la voy a escribir ahora aquí ahora yo se los voy a compartir. I'm going to share in a very few seconds while you're explaining more. I'm going to share the platform so people can understand where they can go, but it's inversiones fáciles, inverfaciles.com. Hay gente que nos está viendo en nuestro grupo, hay gente que nos está viendo en nuestra página, hay gente que está viendo en mi página personal. El punto es que vayan y entren ahí. Si quieren conocer más sobre la inversión, vayan a inverfaciles.com, inverfaciles.com. Y ahí los vamos a estar esperando. ¿Sí o no, Quentin? ¿Qué dices tú, carnal? ¿Sí o no? Sí. No entendió nada, pero sí. Right? Exactly. Yes. So you said Bitcoin moves up and down a lot, right? Yes. That might be scary if you're just starting out. And so there's something that you can do to prevent this. And that's where you get into switching your money from Bitcoin to a different coin. Okay. What you're looking at here is, a higher level of trading. Lo que me está diciendo es que las monedas constantemente están cambiando de precios y de valor. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que cuando ves que una moneda está perdiendo valor, tienes que cambiar a otra moneda que está haciendo dinero y regresar después a otra moneda que cuando empieza a perder esa moneda de dinero, entonces te vas a una moneda que esté haciendo dinero. Básicamente es eso. This is what we're going to show people in Inversión Fáciles. Eso es lo que le vamos a enseñar a todos ustedes a hacer en inversiones fáciles. Es cómo mover cómo hacer las transacciones para que no pierdas dinero con estos movimientos tan radicales que tiene la criptomoneda, donde sube muy rápido y baja muy rápido. Aprendes a leer la información y entonces puedes brincar de una moneda a otra donde constantemente estás haciendo dinero. Exactly. Pancho, are you able to click that button that says BNB USD? Where is that? ¿Dónde está esto? On the left, very left. Okay, BNB, aquí. Okay. Yes. Ahí. If you see a coin that says BNB, Aquí está. Yep. BNB. Yep. Binance. That's Binance. This is Binance. Yep. They have their own coin. Ellos tienen su propia moneda. Entonces, si tú quieres invertir en Binance, que es una plataforma, ellos tienen su propia moneda. So what this does, it helps you. If Bitcoin's going down, you can switch your money to a coin that is not. So that's an option. Si Bitcoin está perdiendo dinero, en ese momento tú puedes automáticamente cambiar de la moneda que tú tienes a una nueva donde no pierdas y hagas dinero. Exactly. So the one that I switch to when I don't want to lose money is called. A la que él se cambia cuando no quiere perder dinero es. It's called USDT. USDT. See. And I don't know if you can go back on this page, but I think it was on that list before. USDT, no aparece aquí. I don't see it. There we go. Ahí está. There we USDT. go. Exactly. Ahí la tienen. So we'll cover this on the next live. Okay. But USDT is a cryptocurrency that is the same as US dollar. It doesn't move. Ok, lo que me está diciendo es que hay una criptomoneda que se llama USDT. Esa USDT es el equivalente al dólar. Se regula y se cotiza en base al valor del dólar. Eso quiere decir que tú sabes que tu dinero, en base a la cotización del dólar, está segura. Si un dólar es un dólar. Si tú entras con un dólar, tu dólar va a seguir ahí. Entonces, cuando tú estás en criptomoneda y no sabes a dónde entrar y quieres hasta sacar tu dinero rápido y no perder dinero, te vas a USDT, pones tu dinero en USDT y lo dejas ahí quieto hasta que decidas dónde vas a llevar tu dinero. I was telling them, Quentin, that once you have your money in crypto, let's say that you have Bitcoin and you're losing and you don't want to lose more money, you put your money into USDT, right? Exactly. And then you wait until you decide where you want to put your money in. Exactly. So
what we're going to show you guys in inversión fáciles Lo is que les vamos a enseñar en inversiones fáciles. when to buy cryptocurrency, make Cuándo money when it comprar. goes up, and then switch to USDT when it starts going down. Les vamos a enseñar dónde comprar, cómo comprar, cuándo salirse y cuando se salgan poner su dinero en USDT para entonces tomar la decisión de a dónde hay que entrar nuevamente. Y ese es el tipo de cosas que les vamos a enseñar a hacer en nuestra plataforma de inverfáciles.com, inversiones fáciles. Perfect. Buenísimo. Okay, so let me try to get now the multicams, which I don't know how to do it, but I'm going to try to do it. It's all good. It's all good. I think was that helpful? You guys can drop it in the comments. Yeah, it was very helpful. Okay, I'm just trying to put both cameras together, and I don't know how to do it. Okay. This is kind of tricky. Yeah. Okay, bueno, lo vamos a hacer en la próxima, pero bueno, básicamente lo que me está diciendo es que en el siguiente video les vamos a decir precisamente qué es lo que ustedes tienen que hacer para empezar a hacer ese tipo de movimientos. Si tienen algunas preguntas, si quieren saber más acerca de cómo abrir esa cuenta de inversión en las diferentes páginas que les dijimos, escríbanos, suscríbanse al grupo, búsquenos en la página de Inverfáciles, inversionesfáciles.com, Inverfáciles, tanto el grupo como la página. También tenemos en Facebook nuestra página, estamos en Instagram, tenemos Twitter, en fin, estamos en todos lados. Ya pronto vamos a tener la aplicación y a través de la aplicación van a poder hacer todo. Así que escríbame, me mandan un DM a mí directo a través de Messenger. En Messenger les respondo y les doy toda la explicación de todo lo que necesiten saber y cualquier duda que tengan. Por lo pronto creo que fue un buen inicio. It was a good start, Quentin. I think it was a really good start. Fue un buen inicio. I think so too, and we'll pick up where we left off on the next one. Definitely. Gracias, Quentin. Take care. Thank you, man. See ya. Excellent. Hey, muchas gracias a todos. Los veo en el próximo en vivo y les vamos a estar enseñando más. Está poca madre. Neta, créanme que la mejor manera de invertir el dinero no es teniéndolo en un banco ni guardándolo debajo de un colchón. El dinero hay que ponerlo a trabajar. Si lo quieren poner en un negocio, abrir una tortillería, si quieren abrir una tiendita, está poca madre. Si lo quieren meter en la bolsa de valores, también está increíble. Se pueden hacer socios de empresas gigantescas como Apple, como Google. Se pueden hacer socios de Tesla, que son empresas multinacionales que dan dinero todos los días, que generan miles de millones de dólares y que si uno le entra como inversionista a esas empresas, normalmente uno hace dinero. Solamente hay que hacerlo bien. Y esa es la idea de lo que acabamos de crear con esta plataforma. Así que están más que invitados. Inverfáciles.com. Nos vemos en la próxima. Quentin, thank you so much, my friend. Gracias, Pancho. Hasta luego. Nos vemos después. Gracias a todos. Los veo en la próxima y gracias por conectarse al en vivo. Bye. Nos despedimos.